Bueno, buen día. Vamos a seguir en la página del libro. Sería la página 23, por favor. Ya para cerrar, ¿qué son los números racionales? Aplicación en la vida cotidiana. El conjunto de los números racionales aparece en muchas situaciones. Por ejemplo, al dividir objetos en partes iguales, en la cocina, al dividir porciones de ingredientes o al partir un bien entre distintas personas. Es decir, el conjunto de los números racionales aparecen siempre en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Les explicaba incluso que los números racionales comprenden a los enteros, ¿se acuerdan? Que los enteros los podemos representar como un número racional, ¿sí? Y muchos números racionales me dan como resultado un entero. Cuando tenemos, por ejemplo, 27 entre 9, pues me da un 3, ¿de acuerdo? Quiere decir que el 3 lo puedo representar como 27 entre 9, ¿ok? La última clasificación dentro de los números reales son los números irracionales. Los números irracionales son números que no pueden ser representados como una división entre dos números enteros. Estos tienen una representación en cifras decimales sin tener un ciclo periódico, es decir, se trata de cantidades con decimales que no se repiten. Probablemente la cantidad o el resultado de un número irracional son números que tienen decimales, después del punto se llaman los decimales, tienen decimales que son infinitos, ¿ok? No tienen un tope, ¿sí? Los números decimales que tienen un tope, esos son racionales porque se pueden poner como fracción. Pero los números irracionales no los podemos poner como fracción, ya que no tienen un fin en sus decimales y además sus decimales no se repiten. ¿Ok? Números decimales, como se está ahí en su libro, los ejemplos que nos ponen, es el pi. El pi nosotros en la secundaria les explicaban que para calcular el área o la circunferencia, el perímetro de un círculo, utilizábamos el pi, ¿sí? Y el maestro les dijo, bueno, para que no utilicen muchos decimales, ¿qué valor le daban al pi? ¿Se acuerdan? 3.1416, ¿verdad? Ya con esos calculábamos todo, perímetros o la circunferencia de un círculo y calculábamos el área, ¿no? De un círculo con ese valor, 3.1416. Pero en realidad el pi no tiene fin, tiene muchísimos decimales, millones de decimales. Y esos decimales no se repiten. Aquí nos ponen, por ejemplo, que el pi vale 3.14159265 y sigue. ¿Me explico? Entonces, esos números se llaman irracionales porque no los podemos poner como fracción. Y están dentro de la categoría de los reales. ¿Ok? El otro, por ejemplo, es raíz de 2. Raíz de 2, cuando vayan ustedes en la universidad, van a utilizar mucho esa raíz de 2 en hacer algunos cálculos y siempre lo van a utilizar como 1.1414, ¿sí? Y ya 1.414, siempre se los piden así. Pero en realidad son números que no tienen fin y que no se repiten los decimales. El Euler también es otro ejemplo, ese se utiliza mucho, decían que el Euler es el significado de la belleza, que es un símbolo o es un objeto que va en crecimiento constante, pero de forma perfecta. ¿Ok? Eso también lo van a ver más adelante, que es el Euler. Así entre muchos más elementos o símbolos que voy a utilizar si estudio en alguna carrera, sobre todo ingenierías. Eh, y que en esas ingenierías ustedes van a tener que utilizar más de 2, 3 decimales, ¿ok? Se utilizan más para tener un cálculo perfecto. En una ingeniería civil, por ejemplo, imagínense hacer un puente y que se les caiga, pues no, ¿verdad? O un edificio que se les caiga. Entonces ahí sí utilizan mucho este tipo de números para
y más completos con el objetivo de ser más exactos en los cálculos que se están realizando. ¿Ok? Bueno, ¿dónde se aplican los números irracionales? Estos números aparecen en la naturaleza al observar la distribución de los pétalos, por ejemplo, de las flores. ¿Se han visto los pétalos de las rosas? ¿Sí los ven? No, si ustedes observan el pétalo así de frente, van a observar que empieza desde el pétalo más pequeño, empieza a repetirse, y como que empieza a dar como un caracol. ¿Sí lo han visto? Esa es la representación del Euler, ese caracol. Aquí se alcanza a ver en su libro, está el pétalo más pequeño en la parte de en medio y empieza a abrirse. ¿Sí? Y ese símbolo, ese objeto que se dibuja, le llaman que es el elemento de la belleza. E incluso hay alguna aplicación, yo la bajé una vez en mi celular, que si ustedes se toman una fotografía y ponen eso, les dice qué tan perfecto es su cara, ¿sí? O qué tanta belleza tiene. Yo salí como el 99.99, pero no sé si estaba mal la aplicación, que tenía mucha belleza. Ok, también lo apreciamos en las construcciones de pirámides y templos, en objetos tan diversos como las tarjetas de crédito, por ejemplo, para que no sean clonadas las tarjetas de crédito, les ponen unos algoritmos especiales que utilizan los números irracionales. Y esos algoritmos pueden ser que se multipliquen, dividen o hacen operaciones internas para que las tarjetas solamente puedan ser leídas en ese plástico. ¿Me explico? En pinturas, por ejemplo, Leonardo da Vinci, todos ellos pintaban con este tipo de perfecciones. Por ejemplo, del Euler, por eso dicen que la Mona Lisa es una de las pinturas más famosas porque cumple con esta perfección. ¿Ok? Y hasta en nuestro propio cuerpo, los números irracionales son muy utilizados. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí terminaríamos la parte de lo que son los números reales. ¿Ok? En lo que es la clasificación de los números reales. Para continuar, les voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos visto. Vimos los números reales, ¿ok? Decimos que los números reales están compuestos por los números racionales y los números irracionales, ¿ok? Los números racionales lo podemos descomponer como si fueran enteros y fraccionarios. Los enteros son todos los números naturales que van desde el 1, aquí omitan el 0, desde el 1 hasta el infinito, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raíz de 64, ¿cuánto es raíz cuadrada de 64? 8, es un 8. Lo ponen así, pero en realidad es un 8. ¿Cuánto es 50 entre 5? 10, ajá. Entonces es un número natural. Mientras no tenga puntos decimales, sea positivos y no sea 0, a partir del 1 son los números naturales. Como ustedes pueden observar, hay algunos autores que sí toman el 0 como número natural, pero esto es de un tiempo hacia acá. ¿Okay? Anteriormente el 0 no consideraba como natural, porque su definición decía que los números naturales me servían para contar cosas que yo estoy viendo. Por eso, cosas naturales. ¿Me explico? Y los enteros también están compuestos por los naturales negativos, ¿no? O enteros negativos. Todos estos son enteros. ¿Sí? Menos 4 es un entero. Menos 49 entre 7. ¿Cuánto es menos 49 entre 7? Menos 7, ¿no? ¿O no? 7 por 7, 49. Ajá. Aquí es menos 7, ¿no? ¿Cuánto es la raíz cúbica de menos 8? Menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 por menos 2 me da un 4 positivo. Pero lo vuelvo a multiplicar por menos 2 y me da un menos 8. Entonces la raíz cúbica de menos 8 es menos 2.
todos los números negativos, enteros, pues son parte de los enteros. ¿De acuerdo? Quiere decir que son los naturales, incluyendo el 0, los naturales, el 0 y sus recíprocos, como lo dice ahí su libro, que son los números negativos. Y dentro de los racionales también tenemos los fraccionarios. 1.25 es una fracción. ¿Cuánto es 1.25? 5 cuartos. 5 cuartos es 1.25. ¿De acuerdo? Entonces los fraccionarios los puedo poner como fracción, los puedo poner como decimales. Tengo fracciones, ¿cómo se llama? Tengo fracciones positivas, tengo fracciones negativas, ¿sí? Estos los puedo convertir a decimales y los decimales incluso los puedo convertir a porcentaje. ¿Se acuerdan? Este decimal lo multiplico por 100 y ya me dice cuánto es porcentaje. ¿De acuerdo? Incluso dentro de los fraccionarios, pues una fracción, les decía, me puede dar enteros, como lo vemos aquí. Hay fracciones que me dan enteros. Muchas gracias. Bueno, la representación de los números reales sobre la recta, también ya lo sabemos. Dibujamos una recta numérica en la mitad de un 0 y se coloca el 0 en un punto en cualquier parte de la recta. Se coloca el 1 en un punto arbitrario a la derecha del 0. Ahora se coloca cualquier número natural de 1 en 1, ordenados de menor a mayor a la misma distancia que entre 0 y 1. O sea, se crea una recta numérica. A la derecha de la recta numérica tenemos los números positivos y a la izquierda de la recta numérica tenemos nuestros números negativos. ¿Okay? Lo más importante que vamos a ver en esta parte son la propiedad de los números reales. ¿Okay? Esto sí es muy importante que por ahí lo anoten, ya que no viene en su libro. Y se los preguntan en la actividad de la plataforma. ¿Okay? Póngale como subtema, si ustedes quieren, propiedad de los números reales. Tenemos entonces que la propiedad que tienen los números reales es, por ejemplo, de cerradura. En la suma, nosotros podemos agrupar conjuntos. ¿Sí lo ven? Podemos, propiedad de los números reales. En la cerradura, cuando nosotros estamos sumando, podemos agrupar o encerrar conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, si yo encierro dos números reales y los sumo, estos dos números reales pertenecen a los reales y en la multiplicación puedo multiplicarlos y encerrarlos, por eso se llama cerradura, encerrarlos. Y aquí podemos indicar que el resultado de sumar o multiplicar dos números reales también es un número real. ¿Ok? El resultado de sumar o multiplicar dos números reales también es un número real. Si quieren ir pasando la tabla, para que la tengan, por favor. La propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa me indica que si yo sumo A más B, es igual que yo sumo B más A. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí 3 más 2, ¿cuánto me da? 3 más 2. 5, ¿verdad? Es lo mismo que si yo sumo 2 más 3, ¿no? ¿Cuánto me da 2 más 3? 5 también. Entonces, los números reales tienen la propiedad conmutativa, ya que yo puedo sumarlos A más B y me da el mismo resultado que si sumo B más A. O sea, 3 más 2
es igual a 2 más 3. En la multiplicación, los números reales también tienen una propiedad conmutativa, ya que yo puedo multiplicar A por B y me da el mismo resultado que si multiplico B por A. O sea, 2 por 3 son 6 y es lo mismo que si multiplico 3 por 2, también me da 6. ¿Ok? Entonces, los números reales tienen una propiedad conmutativa. ¿Sí? Los números reales también tienen una propiedad asociativa. ¿Por qué tienen una propiedad asociativa? Tiene una propiedad asociativa la suma, como por ejemplo cuando agrupo o hago una cerradura de dos elementos solamente de varios que tengo sumando. Por ejemplo, si yo tengo 2 más 3 más 4, ¿cuánto es 2 más 3? 5, ¿verdad? Más 4, 9. Que si yo tuviera 2 y acá tuviera más, acá tuviera 3 más 4. ¿Cuánto es aquí 3 más 4? 7 más 2, 9. Entonces es lo mismo, ¿no? Si tienen los números reales, tienen una propiedad asociativa. ¿Sí? Sí la tienen. En la multiplicación también la tienen, ya que si yo multiplico A por B y después lo multiplico por C, me da lo mismo que si yo tengo A y posteriormente multiplico por el resultado que me da B por C. O sea, 2 por 3 son 6, ¿no? Si esos 6 lo multiplico por 4, ¿cuánto me da? 24, muy bien. Ahora aquí tengo un 2. Y si yo multiplico 3 por 4, ¿cuánto me da? 12 por 2, 24 también. Entonces, la propiedad asociativa en los números reales también se da en la multiplicación. ¿Sí lo ven? Dice, no importa el orden al asociar la suma o multiplicación de 3 o más números reales, el resultado siempre será el mismo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta con las propiedades de los números reales? ¿Seguros? Ok. Otra propiedad de los números reales son los neutros. ¿Qué son los números neutros? En la suma, por ejemplo, el número neutro es cuando yo le sumo nada a cualquier número, ¿no? Ese nada, pues es el 0. ¿Están de acuerdo? Un número que al sumarlo me dé el mismo número. Que al sumarle nada me dé el mismo número. Pues es el 0, ¿no? 2 más 0, pues sigue siendo 2. 5 más 0 sigue siendo 5. Si a 8 le resto 0, pues sigue siendo 8. ¿Okay? Por eso en la suma, el neutro es el 0. ¿Sí? Y muchos autores de ahí se toman para decir que el número 0 pues es neutro. ¿Okay? La multiplicación, un número que al multiplicarlo por mí mismo me dé mí mismo. 1, ¿no? 2 por 1, 2, 8 por 1, 8, 20 por 1, 20. Entonces, en la multiplicación, el número neutro no es el 0, es el 1. ¿Ok? Si dijéramos que el 0 es el neutro para todo, estaríamos en un error, no se cumpliría en la multiplicación. Porque acuérdense que un número multiplicado por 0 me da como resultado 0. ¿Verdad? Entonces no podría ser el neutro. Y la explicación dice, si a un número real se le suma el 0, el neutro aditivo, se queda igual. Si un número real se multiplica por 1, o sea, el neutro multiplicativo, se queda igual. El 0 es el neutro aditivo, o
sea, la suma se le conoce como adición. Y el neutro, el 1 es el neutro en la multiplicación. El 0 se le conoce como neutro aditivo y el 1 se le conoce como neutro multiplicativo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda con las propiedades de los números reales? ¿Seguros? Bueno, ahora pasamos a la propiedad inversa. En la suma, ¿cuál es el inverso de un número con el cual me da como resultado 0? Por ejemplo, ¿cuál sería el inverso del 2? ¿El inverso del 2 cuál es? ¿Cuál sería el inverso? O sea, el inverso es el número que al sumarlo o restarlo me da como resultado 0. ¿Cuál sería el número que al sumarle o restarle al 2 me da como resultado 0? ¿El qué? ¿No? ¿Qué tengo que hacer para que el 2 se convierta en 0? En una suma. ¿Le restarle qué? ¿Restarle qué? Sí está bien restarle. Pero restarle ¿cuánto? 2, ¿no? Entonces, el inverso del 2 sería el menos 2. ¿Están de acuerdo? El inverso del 10 sería el menos 10. Y de un número negativo, por ejemplo, el inverso del menos 3, ¿cuánto sería su inverso? El 3 positivo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces los inversos es el mismo número, pero con el signo contrario, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que quiero es que me dé un 0. Eso sí, aquí le dice, si a un número se le suma su inverso, se obtiene como resultado el 0 o el neutro aditivo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo le hago para que un número se me convierta en un 0, en un neutro multiplicativo? ¿Cómo le hago para que un número, cuál sería el inverso en una multiplicación? Por ejemplo, dijimos que si yo tengo un menos 2, su inverso aditivo, pues sería más 2, ¿no? Porque este me da 0. ¿Cómo le hago, por ejemplo, en un multiplicativo para que me dé 3? ¿Por qué lo puedo multiplicar para que este me dé un 1? Menos 2. ¿No, verdad? ¿Cuánto es 3 por menos 2? Menos 6. Entonces no me sirve. Ayer decíamos que nosotros podemos multiplicar fracciones. ¿Se acuerdan? Lo que yo tengo que hacer aquí como resultado es que me dé una fracción. Aquí tengo un número, le voy a poner A. Y lo que yo quiero es que lo voy a multiplicar por una fracción, en este caso por su inverso, para que me dé como resultado un 1. ¿Ok? ¿Cómo? Muy sencillo. Todo entero tiene como denominador el 1. ¿Ok? ¿Sí? Y si yo pongo acá el número entero, lo pongo como denominador, y el 1 lo pongo como numerador, ya los estoy invirtiendo. ¿Sí lo ven? El A está como numerador, lo pongo como denominador. El 1 está como denominador, lo pongo como numerador. Si los multiplico, como ayer lo vimos, se multiplicaban de forma recta, ¿no? A por 1, A. ¿Ok? 1 por A, A.
¿Y cuánto es A entre A? 1. Un número que es dividido por sí mismo, no importa si sea positivo o negativo, pues es 1. Siempre. Entonces a esto le vamos a llamar su inverso. ¿Ok? Es su inverso. ¿Están de acuerdo? Si este es el inverso de A, ¿cuál sería el inverso de 3? ¿Cuánto? 1/3. Ajá. 1/3 es su inverso. ¿No? ¿Por qué? Porque 3 por 1 es 3. Acá tiene un 1 imaginario. 1 por 3 es 3. 3 entre 3, 1. ¿Ok? Entonces, el inverso, cualquier número, el inverso multiplicativo, Ojo. Por eso aquí lo explica muy bien. Observen. El inverso, acá está. Si a un número se le suma su inverso, se obtiene como resultado el 0 o el neutro aditivo. ¿Ok? Si un número se multiplica por su inverso, si un número se multiplica por su inverso multiplicativo, se obtiene como resultado 1. Este es el inverso multiplicativo de este número. Aquí como A, póngale cualquier número, no sé, un 20. Su inverso multiplicativo del 20 es 1 entre 20. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, la última propiedad es la propiedad distributiva de los números reales. ¿Sí? La propiedad distributiva en los números reales se hace en la multiplicación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo A más B, perdón, es A por B más C, ¿verdad? ¿Cómo está ahí? A por B más C, A por B más C. Se le llama distributiva porque multiplica, por ejemplo, esta A, la multiplica por este, y luego esta misma A la multiplica por este. ¿Ok? ¿Cuánto es A por B? AB más A por C, AC. ¿Ok? Y me da el mismo resultado. Por ejemplo, si yo tengo 2 que multiplica a 3 más 4, es lo mismo que si yo tengo 2 por 3 más 2 por 4. ¿Ok? ¿Cuánto es 2 por 3 más 4? Pues es 2 por 7, ¿verdad? Y 2 por 7 me da 14. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto es 2 por 3? Me da 6 más 2 por 4, 8. Y esto me da como resultado 14. ¿Sí? Entonces, los números reales tienen la propiedad de distribuirse en una multiplicación. ¿Sí? Como lo indica aquí, si yo tengo una multiplicación y acá tengo sumas, e incluso se pueden hacer, a ver si me sale esto. Supongamos que yo tengo acá 2 más 3 que multiplica 4 más 5. ¿Ok? Esto es igual que si yo tengo 2 por 4 más
2 por 5. Todo esto más 3 por 4 más 3 por 5. ¿Ok? ¿Cuánto es 2 más 3? 5, ¿verdad? 4 más 5, 9. Y acá me quedaría 5 por 9, 45. ¿Ok? Ahora vamos a ver acá cómo me quedaría. Y tengo 2 por 4, 8, más 2 por 5, 10, más, déjenme borrar esto que está de más, más 3 por 4, 12, otra vez puso uno de más. 3 por 4, 12, más 15, ¿verdad? 3 por 5, 15. Y me quedarían 18 más 17. ¿Sí? Y esto me da entonces que 45, pues es igual a 45. ¿Ok? Si se fijan, esto de aquí, este producto, lo distribuí en sumas. Y acá llegué al resultado sumando y aquí llegué al resultado multiplicando. ¿Ok? A eso se le llama una propiedad distributiva. ¿Dudas hasta aquí? ¿27, perdón? Sí, una disculpa, es 27. 27. 12 más 15 son 27, ¿no? Si no, no me sale 45, 17 más 18 son 35. Sí, una disculpa. Se me barren a veces algunas cositas. Ok, ¿dudas hasta aquí sobre las propiedades? ¿Ninguna? Bueno, cuando ustedes entren a la plataforma, ya entraron todos, ¿verdad? Al entrar a la plataforma, tienen que buscar acá en mis cursos el espacio de matemáticas. ¿Ok? Se van a matemáticas y se supone que ustedes ya entraron aquí donde está la presentación, en donde se explica la materia de matemáticas y se supone también que al final de esa presentación se encuentra un examen diagnóstico. ¿Ok? Ya les pasé a ustedes por grupo quiénes son los que falta de entregarme su diagnóstico. ¿Ok? Creo que ya todos los contestaron porque dice que, o la mayoría ya contestó, ya que tengo 241 respuestas. ¿Ok? Del lado izquierdo acá tienen un menú que pueden acá acceder a él o cerrarlo. ¿Sí? Después de la presentación viene el parcial y luego viene la primera actividad, que también pueden irse directamente. Aquí estaban en la presentación. Está la presentación. Y aquí en esta parte, donde está la materia de matemáticas, les aparecen estos mosaicos. Cuando les hablo de mosaicos son estos cuadritos de aquí que se mueven. ¿Ok? Entonces aquí dice que la primera actividad que vamos a hacer para esta semana es la clasificación y propiedades de los números reales. ¿Ok? Le dan clic ahí. Aquí viene parte de lo que les expliqué estas 2 semanas sobre los números reales. Luego viene la actividad. Esta actividad la van a descargar, entran y les explica, dice, para realizar tu tarea es importante que tomen notas de las siguientes instrucciones.
Revisa la información proporcionada en un documento PDF. Ese documento contiene todo lo que les expliqué estas 2 semanas. Luego, con base en la información, resolverá la tabla 1 al representar en sus diferentes formas los números dados. Los espacios que queden en blanco los sombreas de color tenue. De igual forma, puedes apoyarte en la información proporcionada en el apartado de recursos que está aquí mismo en la plataforma. Una vez que hayas terminado tu actividad, revisa con cuidado que cumple con los indicadores contenidos en la rúbrica correspondiente. Cuando ya estés seguro de que tu trabajo cumple con todos los requisitos, los podrás entregar en el espacio de actividades de aprendizaje y espacio de interacción, actividad 1. Te reto a que me representes de diferentes formas y a que me identifiques para que sea evaluado por tu maestro y, de ser necesario, te haga la retroalimentación pertinente. Recuerda convertir tu tarea en formato PDF y etiquetarlo de acuerdo con el documento de nomenclatura de los archivos. Descarga el archivo actividad 1 que se encuentra en la parte inferior. El archivo lo debes nombrar como se te indica. Primero deberás poner las iniciales de tu nombre o nombres. En caso de tener 2 o más nombres, poner cada inicial. Enseguida tu nombre, apellido completo, iniciando con la mayúscula, seguido de la inicial de segundo apellido. Después, separar por un guión bajo, mencionarás el plantel al que perteneces, la materia, el grupo y por último, qué número de actividades. Aquí te ponemos un ejemplo. Por ejemplo, la maestra se llama Raquel Martínez, no me acuerdo qué, Olvera creo. Entonces ella utilizó la R de su nombre Raquel, escribe Martínez completo y la O es de su segundo apellido. Guión bajo, van a poner aquí en lugar de plantel, van a poner Tacámbaro. ¿Ok? Guión bajo, le pueden dejar aquí nada más mate 1, guión bajo, 104, que es su grupo, guión bajo, act 1. Así van a renombrar el archivo, o lo van a guardar con esta forma, ¿sí? A esto se le llama nomenclatura de archivo. Todas las nomenclaturas de los archivos va a ser igual para todas las materias. Yo les recomiendo que lo dejen pegado por algún lugar y ya no me estén copiando y pegando y cambien, por ejemplo, pueden pegar la de las 7 materias, las 8 materias y ya nada más cambien la actividad, ¿sí? Para cuando renombran su archivo. Recuerden que cuando por ahí les pasamos un video para cómo convertir sus imágenes a PDF y ahí hay un paso donde lo tienen que guardar. Y yo les explicaba cuando los que hicieron el examen conmigo que ese archivo lo tienen que renombrar con estas iniciales, con esta nomenclatura. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es más fácil para nosotros encontrarlos en la lista observando su apellido. ¿De acuerdo? Este es el archivo que deben de descargar. Aquí viene la actividad. Se las presento la actividad. Es este, en el cual ustedes deben de poner su nombre, su grupo, el plantel, que en este caso Tacámbaro, y luego viene aquí la actividad. Dice, representa los siguientes números en sus diferentes formas. Si alguno de ellos no se puede representar en alguna de ellas, sombrea los espacios. Por ejemplo, 8 quinceavos no se pueden representar como impropia o como mixta. Les explico qué son las fracciones propias. Las fracciones propias son aquellos que el denominador es mayor que el numerador. Ojo, anótenlo, porque acá se los van a preguntar. Las fracciones propias, como aquí observan, es cuando el denominador es mayor que el numerador. ¿Ok? Las fracciones impropias es cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Sí lo ven? Las fracciones mixtas es cuando tengo una fracción muy grande y alcanzo a ponerles enteros. Por ejemplo, una fracción mixta, es que no les quiero decir esa que está ahí.
Esta sí tiene, las fracciones impropias tienen fracciones mixtas. ¿No sintieron? Regresen a ver, los ventiladores se movieron. Las fracciones impropias tienen fracciones mixtas. ¿Ok? Las que son las fracciones propias, como su número, su denominador, es más grande que el numerador, estos no tienen fracciones mixtas. ¿Ok? Los van a convertir en decimal, ya sean fracciones propias o impropias. Las impropias les va a salir con entero y decimales. ¿Ok? Las propias, pues como son menores que 1, les van a salir con ceros. ¿Ok? Hay que convertir el decimal en porcentajes. ¿De acuerdo? Dependiendo si no se repiten, yo creo que con 5 está bien. 5 decimales. Si se repiten, pues igual, vean que le ponen una rayita donde se repite. ¿Y qué es lo que van a hacer aquí? Pues las conversiones, ¿no? Convertir esto, no lo puedo representar aquí, pero sí lo puedo representar como decimal y como porcentaje. Estos de aquí no los puedo representar como propias, entonces esto lo van a dejar, lo van a colorear, como está aquí, lo van a colorear, ¿sí? Lo que no se pueda poner lo colorean, ¿de acuerdo? Por último, esto fue lo último que les expliqué. Las propiedades para la suma y la multiplicación, ustedes van a analizar si todos los naturales tienen todas las propiedades. Ojo, acuérdense que los naturales solamente son enteros, entonces puede ser que no tengan algo de aquí. ¿Ok? Si todos los enteros tienen todas las propiedades, si todos los racionales tienen todas las propiedades, si todos los irracionales tienen todas las propiedades, y si todos los reales tienen todas las propiedades, la que les expliqué hoy. ¿Okay? Aquí solamente van a contestar sí, 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 no, sí, 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 no. ¿Ok? No en ese orden, pues, o sea, si es sí, pues le ponen sí, 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 sí. Pues sí, 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 sí. A lo mejor esta no cumple, no. Este es suma y este es multiplicación. Creo que ya lo había terminado. Sí. No sé por qué descargó eso. Yo les paso la actividad que es, pero según yo ya la había terminado. Y y ya les cambié una parte. Creo que la tengo aquí. Sí, ya les cambié esta parte, porque si ustedes observan, en el que está ahí no dice sum ni mult, hasta acá arriba. Entonces se los cambié aquí. Ya nada más descargo y se los paso otra vez. Se los paso por WhatsApp. ¿Ok? Ya lo descargan y ya aquí lo responden. ¿Sí? No se les olvide también ponerle su nombre y su grupo a esta hoja. De preferencia en cada hoja puedes llevar estos datos. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿Ninguna?